Y aquí estoy inquieto como siempre recibiendo más amigos, como se los dije antes de irnos a la pausa. Maestra Alex Macei, presidenta de la comisión directiva del INED, que ahora vamos a ver lo que es, y Federico Rodríguez, director de la unidad de estudios e indicadores. Muy buenos días, primero, gracias por venir. Buenos días. Feliz viernes. Gracias, igualmente. A ver, Alex. Quiero mucho a las maestras, pero soy profesora. Ah, De bueno, me historia. pusieron maestra, pues digo Y maestra, hay que cantar. cacha, Me encantan las maestras, además ¿Sí? las admiro porque tienen una capacidad de Sí. síntesis de cosas que no Bien. tenemos los profesores, pero... Ah, no se tire para abajo. Alex, primero que nada, ¿qué es el INED? Bueno, Para que doña Pocha lo entienda. ahí está. El INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Bien. que es una institución nueva en el Uruguay, Ajá. no existía antes. ¿Cuántos años? Se creó, empezó a funcionar en el año 2013. Un poquito. 6 Nada, años, ponele, sí. 7 años. Y tiene como propósito, la ley que lo crea, Ajá. establece que es una institución que tiene como cometido hacer una evaluación del funcionamiento del sistema educativo nacional desde la educación inicial y primaria y media, básica y superior, en todos los niveles que se da en el país. Opa. Y eso es una cosa nueva, en el Uruguay no existía, nos costó mucho porque lo armamos, yo concretamente y Federico estábamos Qué bueno. desde el principio. Y hubo que armar todo. Primero definir qué quería decir evaluación, Claro. qué quería decir calidad de la educación, qué comprendía este tramo, este trayecto educativo que tenemos que evaluar. Bueno, fue una aventura. evaluarlo? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué instrumentos? No teníamos nada. Bueno, fue una aventura realmente muy interesante y hoy el país cuenta con una institución que tiene una información rigurosa, sistemática, ha establecido una serie de mecanismos de seguimiento de los procesos educativos que han dado luz al sistema educativo y de la población en su conjunto y que ayudan a pensar en las políticas educativas. Siempre fue un poco como dice un amigo mío, aguayo. Yo que es sí. por acá. O sea y que ahora es estamos tratando de trabajar con datos. Ahí está. Con información lo que rigurosa. logran generar son aportes para quienes Para diseñan mí, de repente claro, las política. políticas educativas. Ahí está. Bien, por ahí vamos bien. En ese sentido, la ley establece que tenemos obligación de presentar cada 2 años un informe sobre el estado de la educación en Uruguay. También eso fue un desafío. Eso, por ejemplo, también abarca, porque hay un tema importante que es el garantizar o sea, ayudar a garantizar la universalidad de la educación. El derecho a la educación, de todo. Y bueno, en ese sentido hacemos cada 2 años un informe sobre el estado de la educación, pero también ya tenemos instalado en el instituto, cosa que nos da mucha alegría, una estructura de acumulación, de búsqueda de información sistemática que te permite la comparabilidad. Recién estamos haciendo una información de base, estamos haciendo evaluaciones que llamamos aristas. Me parecía bien interesante lo que decían las muchachas que estaban antes, porque la dimensión nuestra de aristas no solo evalúa logros educativos en matemática y lengua, sino que también trabajamos y miramos cómo inciden las habilidades socioemocionales en la adquisición de conocimiento y en las buenas prácticas educativas. Y ciudadanía, y bueno, todos esos temas estamos trabajando. No solo evalúan de repente el desarrollo y la efectividad de algo, sino también, por ejemplo, el método que se y los utiliza. factores que inciden en eso. Y además también tenemos esto que decíamos recién, que es el mirador educativo, que es un gran hallazgo, es muy importante para el seguimiento de las políticas públicas y que, bueno, te das cuenta de qué está pasando. Bien, mirador educativo, entonces, mirador, yo me un mirador. Mirador. Pero para que doña Pocha entienda, ¿qué hace un mirador educativo? Bueno, como mencionaba Alex, uno de los objetivos y cometidos institucionales del INED es dar seguimiento a las metas que se traza las autoridades del país. En términos de educación, pueden ser metas de una administración, pueden ser metas de mediano plazo. Entonces el mirador educativo lo que intenta es ser un portal de información con muchos recursos de información y con cierta organización que le dé sentido. Por eso no es tan solo un repositorio de datos, ¿sí? Es un portal que articula y se hace preguntas sustantivas en términos de educación. ¿Cuántos chiquilines van a la escuela? ¿Cuál es la cobertura que hay en el sistema educativo? ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje que tienen? ¿En qué contexto se desarrolla el sistema educativo? ¿Cómo son las características de los docentes? Todo eso estás hablando en un hoy. Quiere decir que eso se nutre
diariamente y continuamente de información. Exacto. Permanentemente. Siempre intentamos tomar como referencia líneas de base anteriores al Claro, hoy, pero sí vamos nutriendo con información. No es que lo actual. único que hacen es recabar datos para hacer un informe cada 2 años, sino que No, todo claro. el tiempo está entrándole Este es otro datos producto, a ese claro. lugar. Claro. Exacto. Bien. Entonces, el mirador educativo lo que intenta es plantearse preguntas sustantivas para el diseño de política, establece un conjunto de indicadores para dar seguimiento a esas preguntas y articula con cuáles son las metas que el gobierno se traza para dar seguimiento. Ahora, yo leyendo el informe del cual vamos a hablar ahora, me imaginaba que hasta tienen que ir a las clases hasta a ver, entrevistarse con las maestras, Claro. y yo no sé si hasta con los gurises también, porque hacemos hay mucho trabajo. cosas que- De campo. Hacemos mucho trabajo de campo. Ah. ¿Sí? Ah. En lo que mencionaba Alex, que es el sistema de aristas, el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, lo que hace es una muestra representativa a nivel nacional de todo lo que es educación. En este caso, de lo que vamos a hablar hoy es en tercero y en sexto de escuela, de primaria. Tanto público como privado, tanto pero lo urbano hacen como en rural. toda Es una muestra representativa de todo, de toda la escuela. Pública Entonces- y privada, bien. en distintas formas de administración, UTU, secundaria. En el año 2017 lo que se hizo fue la primera medición de aristas, que es esta, que es el tercero y sexto de escuela. Y lo que se hace ahí es, naturalmente, que es la administración de distintos instrumentos a los alumnos, a los docentes, a las maestras en este caso, a los directores y a las familias. ¿Sí? Entonces se les consulta, se les aplica un cuestionario y se les va a consultar. ¿Cuántos funcionarios tienen? 30, aunque No te parezca puedo mentira. creer. Sí, claro. Este país sí. Es maravilloso. Entonces, en base a ese relevamiento, se hacen muchos análisis distintos. De hecho, ya se publicó el primer informe de resultados de Aristas 2018. En el año 2018 se publicó los resultados de las evaluaciones, pero se continúan, ¿sí? Publicando distintos artículos. Que vamos a hablar hoy es sobre precisamente uno de los aspectos que el Instituto empieza a trabajar, porque la literatura internacional lo identifica como uno de los factores claves, que son cuáles son las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes en las clases, ¿sí? Y para eso, nada mejor que preguntárselo a los propios maestros. Claro. ¿Qué es lo que hacen en las clases? ¿Sí? ¿Qué es lo que el sistema de evaluación nuestro siempre intenta ir contra el currículum que está oficial? Entonces y de este currículum, ¿cuáles son los principales temas que estás dando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el Está énfasis muy que le bueno. das? ¿Sí? ¿Qué tipo de prácticas pedagógicas se utilizan? ¿Sí? Y bueno, en función de eso se hace una clasificación y se plasma en un informe que muestra qué es lo que sucede en las aulas. Esa es una dimensión muy novedosa, porque no existe en general en las evaluaciones estandarizadas en ninguna otra que parte. yo no había visto. Porque eso es como entrar dentro del aula, Claro, con la opinión del docente. Por eso como es lo que dice te Federico, decía, porque claro. vos lees el informe que está en la red, lo pueden encontrar y lo leen y se entiende. Sí, Y te das cuenta que tuvieron que ir a las clases, conocer y hablar con los gurises, porque Claro. Y Fundamentalmente se hizo preguntándole a los maestros. ¿Sí? A ver, Preguntar. ¿qué temas dan? a ver, esta es cobertura curricular, énfasis y prácticas pedagógicas en el abordaje de lectura y matemáticas en las aulas de tercer y sexto grado de primaria. Entonces yo veo lectura y matemáticas, más allá del conocimiento que se pueda transmitir en la enseñanza, creo que justamente es donde uno puede empezar a manejar o a capacitarse para comprender, razonar, Claro. evaluar, solucionar problemas. Es como lo que le da las herramientas de... Por eso tomamos estas dimensiones y no otras. ¿verdad? Porque En primer para mí es lugar. más importante que aprendan a razonar a que memoricen la fecha de nacimiento de Artigas. No me importa, pero ¿me explico? Absolutamente. Claro. Y creo que en estas dos materias o áreas es donde uno puede más influir en esa cabecita, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Como te decía Alex hoy, no es lo único que se evalúa. Claro. Se evalúan también las habilidades socioemocionales, convivencia y participación, cuestiones que sabemos que hacen al aprendizaje de los estudiantes y que, en definitiva, los centros educativos, en este caso las escuelas, no solo enseñan matemática y lectura, pero sí queremos evaluar eso y cuáles son las oportunidades también que tienen los estudiantes en esas dos disciplinas.
cuáles son las principales prácticas, etc. Una de las cosas que veía era que, bueno, le podés ver en lectura, en la clase, cuando se lee solos o cuando se lee en grupos o cuando se lee... Todo eso tiene además, antes de esto que ustedes están haciendo, una proyección que se le proyecta al docente en el año, o sea, una directiva de cómo tiene que ser. Bueno, eso corresponde a las autoridades de la educación. Claro, pero ustedes el estudio lo hacen en base a eso, ¿no? No, nosotros hacemos el estudio en base a lo que nosotros queremos conocer de cómo funciona, no de que... De si cumple o no, lo que, o si, pero si de repente le dan los elementos a quien decida qué es lo que va a vivir en un programa, los elementos de ustedes. Además, si vos mirás en lectura, por ejemplo, nosotros hacemos cortes que tienen que ver con distintas aprendizajes en las lecturas. La lectura crítica, una lectura inferencial, una lectura que tenga que ver con literal, una lectura que tenga que ver con comprensión de la ironía, cosas que de repente el maestro nunca se lo planteó en esos niveles. Y ahí nosotros vamos mostrando, bueno, dónde están más fuertes los estudiantes, qué dificultades tienen. Y hoy estamos trabajando en las escuelas con los maestros, justamente, y nos dicen, es interesantísimo este trabajo, porque nos permite ver, bueno, ¿qué pasa? Vieron, por ejemplo, que se usa poco la ironía en el sistema educativo, que los chiquilines tienen bastante poco manejo de la ironía. Entonces, ¿por qué? Bueno, por lo que dice Freire. Lo que lleva complicaciones en el relacionamiento. Claro, porque las oportunidades son pocas. Yo te diría que hasta el humor se usa poco en el sistema educativo. Tendríamos que meterlo más. Vos sos un experto en eso. Absolutamente, absolutamente, porque maneja. Claro, es importantísimo. Maneja el poder de razonamiento rápido, ágil. Y en este informe, yo no te voy a decir los resultados, pero hay datos que han asombrado, o datos, por la positiva o la negativa me refiero, pero que se resaltan por diferentes. Mira, yo creo que lo más importante de estos análisis que estamos haciendo es intentar generar evidencia fuerte de cómo es el trabajo dentro de las aulas. Y me parece que lo novedoso precisamente es poder identificar si se trabaja más una lectura literal o una lectura inferencial. Y en matemáticas si se trabaja más la información o se trabaja más el uso de la información. Claro. Entonces, ahí lo que mostramos es, bueno, estamos empezando a generar evidencia, evidentemente que para uno poder establecer relaciones causales, relaciones de dependencia, necesitas periodos más largos, ¿verdad? Claro. Muchas mediciones, empezar a hacer análisis más profundos. Pero sí estamos empezando a identificar, bueno, cuáles son los principales temas que se tratan. Si son de lectura literal o no. Y bueno, en tercero de escuela es en lectura literal. Ah, bien. ¿Sí? Pero en sexto de escuela no, es en lectura crítica. Bien, bueno. Entonces, ahí empezás a ver y a generar evidencia y a brindar instrumentos también al sistema educativo, a los maestros en particular, sobre qué cosas se pueden ir profundizando y priorizando. Y planificando también, ¿no? Cómo planificarse la clase en relación a los distintos componentes que... Son conscientes que están haciendo las bases de algo que se va a desarrollar dentro de muchos años. Ya somos conscientes de que este instituto tiene un valor es invalorable realmente. Porque además el mirador educativo no solamente sirve para la educación, es un instrumento de seguimiento social, pero además de seguimiento de las políticas públicas. Podés transferirlo como instrumento para otras cosas. Y ya queda instalado en el país, porque estas cosas que te decimos costó mucho hacerlas. Una vez que están instaladas, alimentarlas y recrearlas es más fácil que crearlas. Y por ejemplo, porque nosotros tenemos una preocupación, algunos, de las grandes fracturas sociales que se van incrementando. Se nota en los estudios estos que están realizando, por ejemplo, de diferencias entre clases sociales o diferencias entre Montevideo Interior o entre público y privado, lo que me decía, que no me había percatado de eso. ¿Se notan? Este informe en particular, este reporte que sacamos ahora, no analiza eso, pero no lo analiza un poco a propósito. Primero porque tenemos que empezar a madurar bien qué es lo que estamos observando y a discutirlo, y para ello necesitamos también publicarlo y hacerlo crítico, ¿sí? Evidentemente hemos hecho análisis para ver qué pasa en el sector público, el sector privado, también entre distintos contextos sociales, también entre tercero y sexto, las diferencias, también entre distintas modalidades de escuelas, ¿sí? Pero lo que queríamos colocar con este reporte es precisamente la necesidad de empezar a discutir estos temas.
porque son la piedra fundamental de la mejora del trabajo en el aula. Pero entre nosotros que nadie se va a enterar. ¿Hay diferencias grandes entre Montevideo Interior, entre clases sociales? ¿Hay grandes? Depende de dónde hagas el corte. Tenés una realidad en primaria, tenés otra realidad en media, que recién estamos lidiando con un informe que pronto va a salir y que quizá lo que tenés más constante es la relación que hay entre los resultados de aprendizaje y las condiciones socioeconómicas de los alumnos y de la familia. Eso es lo más fuerte. A igual nivel socioeconómico, privado y público, tienen los mismos resultados. Miramos. Yo te diría que, Fito, a ver, para no te quiero contestar lo que me estás preguntando en particular. Ya lo sé, pero tengo que preguntarte. Me parece bien. Pero sí te quiero decir algo. Creo que la definición que estamos trabajando de oportunidades de aprendizaje, entendemos que es un instrumento fundamental para precisamente favorecer mecanismos de equidad educativa. Claro. Porque identificar distintas prácticas en distintos contextos, que es lo que vamos a seguir haciendo, en distintos contextos sociales, ¿sí? Va a permitir también a los docentes, a quien está a cargo realmente de la clase, ¿sí? De poder ir adaptando distintas prácticas. Y eso se va a la equidad, es la base. Va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Absolutamente. ¿Sí? Pero quiere decir que vamos en una realidad que hay. Si ustedes lo van a buscar el informe, porque les va a pasar como a mí, van a ver que es del estudio de la investigación que se hizo en el 2017. ¿Verdad? Sí. Entonces, a mí lo primero que dije, estamos en el 2020, esto es de 2017, les voy a preguntar porque a mí me llama la atención, alguna explicación debe tener. En la charla ya quedó clarísimo cuál es la explicación. Este informe es cada 3 años. Ahí está. Este año, de nuevo, en el 20, vamos a tener de nuevo información sobre esto y podremos hacer comparativo, un estudio comparativo entre el primero que decimos en la línea de base y otro cada 3 años, que ya queda instalado, como yo te decía, como una estructura institucional. Por eso, pero para que no le llame la atención, porque la gente para criticar es mandada a hacer. Ah, sí, bueno. Entonces, ay, qué viejo, de 3 años. Entonces, esto es una cuestión así metodológica, se hace cada 2 años, cada 3 años, y bueno, van a ir saliendo, obviamente, desfasados con el año en que estamos. No van a hacer el estudio en el 20 y sacarlo en el 20. No, para no desilusionarlos. Sí. Los resultados en educación en 2-3 años no cambian pasa nada. No pasa nada. Muy no poco. pasa nada. Y también un poco en defensa del tema de la fecha. Pero es entendible. El relevamiento también se hace en octubre. Pero, a fin de año. Entonces, el análisis que salió en el 2018. Salió a fines del 2018, un año después salió. Está clarísimo. Yo, porque como a mí me llamó la atención, antes de entender lo que era, dije que no hicieron nada en el 2018, 2019, ¿me explico? Claro, seguro. No, está preparando solo el informe. Pero esa es la ventaja del instituto, viste, que va a ser un estudio sistemático y permanente, ¿verdad? Con la relativa periodicidad que a vos te va a permitir mirar a lo lejos después la trayectoria del Y esperemos que sea algo que trascienda a los colores de los gobiernos, obviamente, que se mantenga. Bueno, el instituto no tiene ninguna relación con los gobiernos, incluso hasta su integración es muy plural. Perfecto. La directiva la integran delegados nombrados por la enseñanza privada, la Universidad de la República, el CODICEN, el Ministerio, de manera que es un encuentro plural de la educación. Y de la educación.